Pero en todo caso, a ver, hoy quiero revisar algunos conceptos y sobre todo, pues bueno, quiero en esta línea que seguimos con el Internet, vamos a finalizar un poco las diapositivas sobre el tema de Internet y de ahí nos estaríamos preparando para el siguiente taller donde quiero utilizar ahí WordPress. Ok, bueno, después un poco les converso de qué trata el software, cómo lo vamos a utilizar, pero en todo caso, WordPress es una especie de página web, un servicio de blog que en su momento vamos a utilizar. ¿Ok? Nada, déjenme compartir pantalla para dar inicio a esta parte teórica. Bueno, estábamos con las diapositivas de Internet Imágenes y aquí hemos avanzado un poco sobre la historia de esta Internet de los años 90. Un poco voy a recapitular desde aquí para ver lo que sería bueno, lo que se llama la web 2.0. Esto va a explicar lo que se conoce como el arte 2.0 y también vamos a ir un poco ya cambiando de medio desde el arte en red. Hicimos en la clase pasada el taller sobre Dreamweaver. Eh, y vamos a ir pasando a el arte en web, ¿ok? O este arte 2.0 también conocido como tal, ¿ok? Entonces, a ver, algo que tiene esta primera Internet, recordemos que él es Tim Berners-Lee, el padre de la Internet. eh, Él propone, e inventa tres cosas. Primero, el lenguaje, este lenguaje HTML. Segundo, también el tema del protocolo. Si bien es cierto, Internet funciona con TCP/IP, que es el protocolo base de la web, pero a nivel de las páginas, los documentos se transmiten de otra manera, que es a través de este protocolo HTTP. Ahí hay un concepto que de pronto es importante, inclusive Olealialina explora a través de la narrativa lo que se conoce como el hipertexto, ¿no? Entonces, el HTTP realmente es un protocolo de transferencia de hipertexto en este caso. Y lo tercero que propone Tim Berners-Lee es el browser, el programa que nos permite visualizar las páginas web que obviamente están construidas con lenguaje HTML, ¿no? Entonces, con esto vamos a ver uno de los primeros navegadores gráficos. Evidentemente no va a ser Internet Explorer, ¿ok? Van a ver que Internet Explorer va a aparecer mucho después, más o menos por el 95 aparece Internet Explorer, sino que aparece este Viola World Wide Web en el año 92. eh, y aquí podemos apreciar, por ejemplo, texto, imágenes, enlaces, ¿ok? Todo lo que era en ese entonces el HTML versión 1, ¿ok? Para el 92. Luego, en el 93, 94, bueno, aquí es interesante porque aparece Mar Andreessen. Eh, Parte de esta historia, porque la historia de Netscape Navigator, que va a ser este navegador que va a crear Mar Andreessen, les propongo también que se vean el documental. Hay dos documentales en Moodle que tratan sobre la historia de Internet y abarca esta historia conocida como la Guerra de los Navegadores. ¿Eh? Entonces, y justamente se llama así, Internet Guerra de los Navegadores. Está subido a Moodle. Ahí hay muchos pormenores, detalles, sobre todo con este navegador de Netscape. ¿Ok? Pero bueno, un poco resumiendo esta primera parte de Internet. Recuerden que el año 92 tenemos Viola World Wide Web. No es tan popular este browser, ¿ok? Por lo menos no a las masas, a los usuarios comunes como nosotros. Mar Andreessen crea el navegador Mosaic, que es este que ustedes ven aquí, para el año 93 y básicamente lo regala a este navegador, ¿ok? Lo publica, lo comparte en la red, en esa primeriza internet de la década del 90, y se hace bastante popular, ¿ok? Pero al no cobrar, evidentemente no le va a generar ningún tipo de ingreso para Mar Andreessen. Por eso es que el siguiente año ya él crea su propia empresa, conocida como Netscape Corporation, y a través de esta empresa pues crea un nuevo navegador, obviamente basado en Mosaic, pero le cambia el nombre y le llama Netscape Navigator, ¿ok? Este navegador estuvo un buen tiempo, yo diría que ya para principios de la década del 2000, o sea, toda la década de los 90,
ya para principios de la década del 2000, bueno, ya va perdiendo un poco de terreno en esa llamada guerra de los navegadores contra Internet Explorer. ¿Okay? Entonces, Mar Andreessen es un autor importante en la historia de Internet precisamente por estos dos navegadores, Mosaico o Mosaic y Netscape Navigate. Van a ver que el año 94 va a ser un año pues, bastante movido, por así decirlo, porque, por ejemplo, aparece la W3C, que es la World Wide Web Consortium, es un organismo regulador de los estándares, quizás un poco caótica esa Internet de principios de los 90. Entonces la W3C, como organismo sin ánimo de lucro, regula los estándares de video, de imagen, qué formatos, qué lenguajes va a soportar la web, y un poco estos estándares dirigidos a los browsers, dirigidos a los navegadores de aquella época, que respeten un poco ese tipo de estándar. ¿Okay? Era un poco caótico esas primeras versiones que implementaba HTML, tanto Netscape, Mosaic, luego Internet Explorer, y luego lo complejo de los lenguajes de programación de la web, por ejemplo JavaScript. ¿Okay? Van a ver que ahí cada navegador quería implementar su propio lenguaje de scripting, y la W3C de alguna manera busca normar eso que hay. ¿Tá? Para ese mismo año, esta es otra historia interesante que también está en estos videos que les puse de internet. En el de nuevas búsquedas, ese internet nuevas búsquedas que está subido a Moodle, se cuenta la historia de Exai. Exai es considerado el primer motor de búsqueda de internet, en el sentido de que busca algorítmicamente, no se trata de una lista armada manualmente como lo era Yahoo, que también va a aparecer en el 94. Sino que Exai usa algoritmos para la búsqueda, ¿ok? En su momento, un buen motor, quizás no había con quién compararlo, así que se consideraba pues uno de los mejores motores para aquella época, aunque igual sus resultados algorítmicos dejaban mucho que desear, pero era lo que había, ¿ok? Porque antes de Exai, eh, la Internet, digamos, estaba hecha a punta de listas, listas que se creaban de manera manual, ¿ok? No había un algoritmo que indexe la web y busque de manera rápida o instantánea, por así decirlo, como lo hace hoy en día Google, por ejemplo, ¿ok? Entonces, Exai hacía más o menos eso, ¿ok? Indexaba la web y de alguna manera buscaba en Internet de manera algorítmica, ¿ok? Paradójicamente aquí hay una historia interesante porque los chicos de Google eh, quisieron venderle el algoritmo de Google a Excite. Quisieron vender Google realmente a Excite por alrededor de $1 millón, pero bueno, no, los ingenieros de Excite le dijeron que no a los chicos de Google y bueno, la historia se cuenta sola, ¿no? Es decir, Google termina siendo un motor de búsqueda exitoso, Excite desaparece del mapa realmente años posteriores. Yahoo, como les comentaba, bueno, Yahoo es importante en esta primera Internet de los 90 porque plantea el concepto portal. Si bien es cierto, Yahoo también se vuelve una especie de carnaval de servicios, eh, o sea, da servicios de correo, servicios de información del tiempo, servicios financieros y ese tipo de cosas. Inclusive hasta hubo el Yahoo Messenger, por ejemplo, o sea, un sistema de chat. Eh, pero lo importante de Yahoo, más allá de todo ese carnaval que les menciono, Yahoo implementa dos cosas interesantes en esa primera web. El concepto portal, Yahoo era un portal de servicios, algo que no se había, todo lo anterior a Yahoo eran páginas web, realmente, o sitios web. Y lo segundo es que Yahoo es la primera empresa, la primera página web, inclusive, o sitio web del Internet, portal, que utiliza la publicidad para monetizar. Es decir, Yahoo, o antes de Yahoo, no se sabía cómo ganar dinero en Internet. Entonces, lo que hace Yahoo es implementar los famosos banners y con eso pues cambia la historia de cómo ganar dinero en Internet. Entonces Yahoo es el primer sitio que comienza a monetizar a través de la publicidad. ¿Tá? ¿Qué más? Bueno, el año 95 aparece Windows 95, que incorpora Internet Explorer. Aquí es cuando ya aparece Internet Explorer y comienza esa batalla en ganar la cuota de usuario. Evidentemente Netscape llegó a tener casi como el 80% de cuota de usuario, pero luego Internet Explorer, como se regala, se incluía en el sistema operativo Windows, arrebata esa cuota de usuario. Incluso Internet Explorer llegó a tener casi el 90% de cuota de usuario. ¿Okay? Hoy en día,
claro, la historia no terminó ahí, ¿no? Hoy en día Internet Explorer desaparece del mapa. Creo que por ahí tendrá alrededor de 1 o 2% de usuarios que todavía a lo mejor lo lleguen a usar, pero ya otros son los actores, ¿no? Por ejemplo, Firefox, por ejemplo, Google Chrome, Opera, Safari, pero en especial Google Chrome, ¿no? Que es el que arrebata realmente la cuota de usuarios de Internet Explorer, ¿no? No sé si sabían, Microsoft de alguna manera lanzó una otra propuesta, ¿no? Sobre su navegador, en este caso Microsoft Edge, que vendría a ser como el relevo a Internet Explorer, ¿ok? No tiene todavía una cuota de mercado de usuarios tan onerosa como lo tiene Google Chrome, inclusive Firefox tiene más cuota de usuarios que Microsoft Edge, ¿ok? Vamos a ver cómo le va, porque igual el navegador no es malo, el navegador de alguna manera, de Microsoft estoy diciendo, el Edge, Microsoft Edge, no es malo, se parece bastante a Google Chrome, incluso utiliza el motor Chromium, así es el nombre, Chromium, el motor que renderiza las páginas web de Google Chrome, también lo hace uso Microsoft, ¿ok? Y es como que ahí Microsoft está tratando de poner su punto diferenciador para atraer a los usuarios. Hoy he escuchado que incluso este navegador se integra con Bing, que es el motor de búsqueda de Microsoft, y todo este boom de las inteligencias artificiales, ChatGPT, por ejemplo. Microsoft ha financiado o ha inyectado dinero a la empresa OpenAI, que es la que está detrás de ChatGPT, y el motor de búsqueda Bing usa a ChatGPT eh, cuando ustedes quieren hacerle algún tipo de petición, ¿ok? Entonces digo, veamos a este browser, a este navegador de Microsoft Edge, cómo le irá en el tiempo. Ya para el 98 aparece este segundo organismo dentro de la web, porque también los dominios, estos nombres terminados en .com, .net, .mil, .org, .edu, por ejemplo, ¿no? O sea, www.algo.com, por ejemplo, ¿no? No estaban tan bien regulados que se diga. Entonces, la ICANN es esta entidad, este organismo sin ánimo de lucro que va a controlar la asignación de los nombres de estos dominios, ¿ok? Y entonces la ICANN aparece en el 98, y digamos que la ICANN, en resumen, guarda o registra la información de quién es el dueño detrás de una página web. Evidentemente, quién es el dueño de la página web en esta Surface Web, que en su momento hablábamos, y también en esta Deep Web, ¿no? De esta Internet profunda, por ejemplo, ¿no? Porque el caso de la Dark Web ya ese es otro. En la Dark Web, incluso los mismos dominios ya no son .com ni .net, son totalmente distintos. Hay una extensión ahí, .onion, ¿sí? .onion, o sea, es totalmente distinto ahí. Pero en todo caso, la ICANN controla los dominios de la Surface Web, que es habitualmente donde nos pasamos todo el tiempo. Todos estos sitios como YouTube, Google, Microsoft, Apple.com, la misma página de las universidades, es decir, lo que conocemos habitualmente como Internet, ¿no? Todo eso está registrado, quién es el dueño de ese sitio web. Y luego en el 98 va a aparecer Google como una propuesta de motor de búsqueda. Contarles que, claro, cuando Google apareció en el 98, tampoco es que se lo recibió con bombos y platillos, porque era como decir otro motor de búsqueda. Recuerden que Excel ya estaba desde el 94, ¿no? Y Excel, digamos que para los cánones de ese año o de esa época, lo hacía muy bien, ¿ok? Pero claro, luego, cuando ya los usuarios comenzamos a probar a Google, sí comenzamos a notar mucha diferencia en los resultados. El algoritmo de Google evidentemente era mucho mejor. Y comenzamos a pasarnos de usar a Excel como motor de búsqueda de esos primeros años de la Internet a comenzar a utilizar el motor de búsqueda de Google. ¿Ok? Y hasta aquí se podría decir que es como esta Internet, una primera versión del Internet, diría yo, ¿no? Esto se le conoce como la Internet 1.0, que tiene para mí dos características fundamentales. Esta es una Internet donde los usuarios son pasivos, ¿ok? Es decir, son consumidores de contenido. Yo me conectaba a la Internet y lo que hacía era entrar a Yahoo, consumir algún servicio que me daba Yahoo,
o de pronto entraba a Excite, consumía el motor de búsqueda como servicio de Excite, pero no aportaba nada a la web, ¿está claro? Entonces era un usuario bastante pasivo, consumidor de contenido. Y a eso se le llama la primera versión de la web 1.0.